Bueno, pues yo creo que podemos comenzar ya. Vamos a darles ahora sí oficialmente la bienvenida, la más cordial de las bienvenidas a tantas personas que están conectadas, que han acudido a esta cita, muchos nombres, ¿verdad? Y caras amigas, conocidas, también otras que, bueno, pues quizá vamos a conocer hoy como primera ocasión. Bienvenidas, bienvenidos todos. Bien, Eh, Muy bien. no sé. ¿Quién habla por ahí también? ¿Quién quiere intervenir? Claro, Muy creo que bien. Eh, Como les comentaba, en esta noche vamos a dar comienzo al ciclo de conferencias de Historia del Arte organizado desde el Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es una ocasión especial. Les recibimos aquí para este ciclo de conferencias directamente enfocadas en nuestra disciplina, en la historia del arte, que tiene por título este ciclo Historia del Arte en Desarrollo. Nuestro agradecimiento especial, yo creo que debe ir, no estoy muy segura, debe ir a la persona que ha ideado y que ha organizado, que ha convocado a tantas historiadoras del arte en esta noche y la noche del próximo jueves, y esa persona es la doctora Jennifer Sullivan. Quería agradecerle también personalmente que haya contado conmigo para estar aquí esta noche y para ayudar y para aportar en la medida en la que estoy pudiendo a esta noche tan especial y a esta motivación tan especial. Le quería agradecer personalmente a ella la invitación y sobre todo también, como les he mencionado, la idea y la gestión de haber organizado todo este ciclo. Vamos a darle la palabra a ella, a la doctora Sullivan, porque les va además de darle también su bienvenida, les va a explicar cómo se ha ideado y cómo se ha gestado este ciclo tan especial. Muy buenas noches. bueno, buenas noches, muchas gracias, Laura, por haber dicho que sí y por haber, ¿verdad? Todas las conferenciantes que van a estar hoy y el próximo jueves a esta iniciativa que surgió pues de la noche a la mañana y mejor no pudo casar al final del día, así que agradecemos la presencia de todos los que están conectados. ¿Verdad? El motivo de este breve ciclo de conferencias es hacer una apuesta en común, dar a conocer el trabajo que se está haciendo desde la historia del arte por parte de historiadores del arte en Puerto Rico. Por eso la idea o el título de Historia del Arte en Desarrollo. Está en formación con la intención, ¿verdad?, de que pues siga reforzándose en este caso en el aspecto intelectual de cada una de estas investigaciones. Muchos de los proyectos que se van a estar presentando surgen de los mismos trabajos a nivel graduado de las ponentes, ¿verdad? Lo que tiene cuando se está trabajando con una disertación, una tesis, pues se quedan en el acotar, se quedan temas que después queremos seguir trabajando, así que esto es un poco ese motivo. Todas las conferenciantes han continuado trabajando estos temas y pues queríamos brindarles desde un principio. Yo dije, bueno, pues verdad, con el agradecimiento de mi facultad, poner estos espacios, estos recursos al servicio de mi, en este caso, compañeras, porque somos todas féminas. También pues tengo un vínculo cercano, muchas nos formamos juntas en bachillerato, nos conocemos desde bachillerato, entonces acudí a ellas en primera instancia. Y pues en cierto sentido, con la esperanza de, ¿verdad?, en base a lo que se dé en estos próximos días, pues si el año próximo se puede repetir un evento similar, invitar más ponentes y tal vez más días, es lo que esperamos. O sea, la intención es dar a conocer lo que estamos trabajando, historiadores del arte en Puerto Rico. Así que creo que de alguna manera resume un poco el objetivo y por qué un título que a priori tal vez no suena muy atractivo, ¿verdad? Eso de historia del arte en desarrollo, pero que es por eso, son primeros hallazgos, son proyectos que se están trabajando y que muchos nacen de disertaciones de maestría y sobre todo de doctorado. Entonces, pues continuamos, ¿verdad? No dejamos esos temas atrás, así que no sé qué más podría aportar. Yo voy a aportar un poco también. A mí me parece un título de lo más atractivo, me parece muy, muy interesante, de verdad, la idea. No sé si todos estarán de acuerdo que no es esta presentación de una
investigación culminada, cerrada y acabada, sino que es una presentación de unas investigaciones que están siguiendo un curso, que se están desarrollando, que a veces no sabemos a qué lugar nos van a deparar, pero que, bueno, pues quizá también está la idea de invitarles a crear una comunidad en la que podamos intervenir, podamos aportar ideas y podamos sobre todo también aprender y conocer de los temas de investigación de nuestras presentadoras. Sí, y sobre todo eso, ¿verdad? La historia del arte en Puerto Rico es una disciplina que no solemos conocer mucho. Yo fui una que me enamoré por suerte, caí en una clase de historia del arte y cambié, cuando era estudiante de bachillerato, cambié mi concentración entera y decidí dedicarme a esto. Entonces también darla a conocer más, la disciplina y bueno, los proyectos fabulosos que se están realizando pues, por parte de muchos compañeros, compañeras. Las presentaciones en los próximos días van en orden cronológico, ¿verdad? Yo propuse a las colegas de un tema y resulta que surgió una presentación en orden cronológico vinculado a Puerto Rico. Así que lo que vamos a estar viendo hoy nos vamos a dedicar principalmente al siglo XIX durante la tarde de hoy, y la semana que viene entonces estaremos tratando temas de Puerto Rico ya en el siglo XX. Entonces esa es un poco la intención. Muy bien. Bueno, pues entonces si le parece bien a la doctora Soliván y si le parece bien a todas las personas participantes, vamos a presentar directamente a nuestra primera conferenciante. Nos va a abrir el ciclo la doctora Tamara Díaz Calcaño. Voy a presentarla brevemente. La doctora Calcaño es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Imparte cursos de Historia del Arte y Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño en San Juan. Se especializa en el estudio de la pintura caribeña y europea del siglo XIX. Aunque el foco principal de sus estudios se ha dirigido al paisaje y la cultura visual decimonónica, también ha expandido sus intereses al siglo XVIII. Así ha investigado en las pinturas de casta de la América virreinal y la producción caribeña en este periodo, además de los retratos de la élite criolla, gracias a una estancia auspiciada por la beca Thoma en la Universidad de Texas en Austin, en 2018. Sobre estos temas es autora además de diferentes publicaciones y ponencias presentadas tanto en España como en Estados Unidos y en Puerto Rico. La presentación que nos va a compartir hoy tiene como protagonista a un pintor, a un artista, Monsieur Jean Casabon, un acercamiento a su formación artística y sus años en Europa entre 1827 y 1847. En esta conferencia, la profesora va a explorar el contexto en el que el joven artista pasó los primeros años de su educación y su carrera, tanto en Inglaterra como en Francia, con el interés de exponer estas primeras influencias y su importancia en el desarrollo de su obra en Trinidad. ¿Cómo está, doctora Díaz? Ahí la tengo. ¿La veo? Sí. Tamara. Sí, hola, buenas noches. Ahora, muy bien. Bienvenida, muchas gracias por su participación. Le dejo con su tiempo. Quería avisarle, perdóname, por favor, Tamara, quería avisar al público que vamos a tener un turno de preguntas y de comentarios, pero no va a suceder directamente después de la presentación de la profesora, sino que después vamos a dar paso a otra conferenciante y después de estas dos presentaciones vamos a darles el turno a ustedes para que abran la conversación y puedan hacer con tranquilidad sus preguntas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la doctora Laura Bravo por la presentación. Muchísimas gracias a la doctora Soliván por su esfuerzo en organizar estas conferencias y también muchas gracias al Departamento de Humanidades de las Facultades Generales por los recursos prestados para poder hacer este ciclo de conferencias, y gracias y buenas noches a todo el público presente. Bueno, voy a ir poniendo mi presentación. Vamos por aquí. Momentito, por favor. Perfecto. Creo que ahora pueden ver mi presentación sin problema. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, me voy colocando el relojito y empezamos.
Bien, como ya nos informa el título de esta exposición, Michel-Jean Casabon, un acercamiento a su formación artística y sus años en Europa, nos vamos a enfocar en la educación de este pintor caribeño. Su educación primaria en Inglaterra de 1827 a 1830 y luego sus años residiendo en Francia de 1837 al 48 más o menos. Casabon es un pintor aún muy poco estudiado en la historia del arte caribeño. Se conserva muy poca documentación personal del artista. Su formación y su contexto son de los aspectos menos estudiados, investigados sobre su vida. Y por eso nuestro interés es resaltar lo que hemos podido investigar y entrever sobre este asunto. Esta presentación toma de referencia nuestra investigación doctoral y partiendo de los límites de la conferencia, que no es muy larga, esto será un acercamiento general a su contexto artístico, ese contexto que los rodea durante estos años tan importantes. Antes de adentrarnos al tema, nos parece importante presentar brevemente al artista. Michel-Jean Casabon nació en Trinidad en 1813 en el seno de una familia interracial acomodada y murió en la capital Puerto España en 1888. Gran parte de su vida y carrera se desarrolló en momentos de gran cambio en la sociedad trinitense, incluyendo la abolición de la esclavitud en 1834. Casabon se crió en una colonia británica con una población diversa en términos raciales, culturales y religiosos, una diversidad que capturara en su obra. La vemos en sus paisajes y en composiciones como esta, enfocadas en la mujer trinitense. Estas piezas que tienen en pantalla son representativas de su obra madura una vez se establece como artista en Trinidad después de estudiar en Europa. En su isla abre su taller y ofrece instrucción privada, trabaja por un tiempo para el gobernador Lord Harris y su producción será predominantemente paisajista, aunque también realizará retratos. Trabajó el óleo y la témpera, pero gran parte de su producción fue realizada en acuarela. Igualmente, produjo 2 álbumes litográficos de sus vistas de Trinidad y Martinica, y estos son otras referencias importantes para el estudio de su obra. Ahora nos podemos adentrar al tema de su formación artística. A los 13 años, Casabon fue enviado por sus padres a estudiar a St. Edmund College en Ware, Inglaterra. Llega en diciembre de 1826 y estudiará allí hasta 1830. Si bien esta educación no era una especializada en bellas artes, sabemos que Casabon estuvo matriculado en las clases especiales de dibujo que ofrecían en el colegio. Es posible que estas clases fueran el primer paso en su formación artística. Se conservan unos paisajes realizados en Trinidad después de su regreso en 1830, y al momento no hay evidencia de que estuvo bajo alguna tutela artística en la isla en ese momento. Por esto, y su temprana preferencia por la acuarela como medio artístico, nos parece que se ha subestimado la influencia de este primer periodo europeo sobre Casabon. Excursiones al campo eran actividades usuales en internados escolares como St. Edmunds, fomentando el aprendizaje directo tanto en cursos científicos y artísticos. Excursiones que estaban inspiradas por las expediciones de científicos europeos y las publicaciones de viajeros que eran muy populares en esta época. Con los avances en la imprenta, los libros de expediciones y sus ilustraciones se hacían cada vez más accesibles. Los ideales románticos de la primera mitad del siglo XIX llamaban a la contemplación de la naturaleza, fomentados en parte por la popularidad de estas publicaciones. Igualmente, a su llegada a Inglaterra en 1826, el paisaje ya venía adquiriendo gran importancia como género pictórico desde la segunda mitad del siglo XVIII. No es de sorprender que bajo este contexto educativo y artístico, Casabon se haya encontrado con una vía para interesarse por y explorar el paisaje. Impresiones de vistas naturales pudieron estar a su alcance en la escuela para ser utilizadas de referencia y así familiarizarse con sus estilos y técnicas. La experiencia de dibujar y pintar al aire libre ya se le presentó desde esta temprana edad, antes de visitar a Francia. El uso que hacía de acuarelas y sus frecuentes excursiones andantes por Trinidad van a caracterizar su carrera como artista. El boom del viaje y las acuarelas jugaron un rol importante en la reconsideración del paisaje como una categoría destacada en la pintura británica. A finales del siglo XVIII se podía hablar de una tradición paisajista en acuarela, pues el medio iba ganando gran popularidad entre artistas y aficionados durante los últimos 50 años. Libros como Observations of the River Way, del reverendo William Gilpin, fueron inmensamente populares. Las acuarelas resultaron ser un medio artístico ideal para aquellos interesados en capturar en papel los paisajes que contemplaban en sus viajes. Las cualidades de la acuarela ayudan a capturar efímeros cambios de luz con eficacia.
a la vez de ser materiales ligeros y cómodos de cargar. La comercialización del ocio y la popularización de las artes estimularon la disponibilidad de instrucción y de materiales para aquellos interesados. Manuales como los de David Cox, que fue también un artista, fueron muy cotizados. Su Progressive Lessons vio 9 ediciones de 1811 a 1845. Cox también escribió un manual dedicado al uso de acuarelas, A Treatise on Landscape and the Effects of Watercolor from the First Rudiments to the Finished Picture, donde aconsejaba a los lectores sobre la creación de composiciones paisajistas. Tanto Gilpin como Cox fueron estos grandes escritores sobre también la estética pintoresca en este momento en Inglaterra. Este último libro se publicó en 1813, teniendo varias ediciones a través del siglo y con ilustraciones por el mismo autor, y tienen una en pantalla. El avivado contexto artístico bajo el cual Casabón estudió nos parece que pudo haber dejado una considerable impresión en el joven. La popularidad y la accesibilidad a materiales para el trabajo en acuarela nos pueden explicar en parte su preferencia tan temprana por el medio. El artista tuvo oportunidad para familiarizarse con la técnica acuarelista y las tendencias pintorescas y románticas del momento. Casabón regresa a Trinidad a finales de 1830 con 17 años y ya terminada su educación primaria. Tanto tiempo lejos de su hogar, el volver supuso un redescubrimiento de su paisaje que pudo haber impulsado el continuar con su interés artístico. Se conservan 2 obras por Casabón realizadas poco después de su regreso. Fechadas hacia 1832, la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Puerto España y Puerto España, Vista del Mar, son sus piezas más tempranas de las que tenemos conocimiento. Las vistas que ofrecen siguen la línea pintoresca del estilo que apreció y estaba en boga en Inglaterra. La primera muestra interés en la arquitectura de la iglesia, las figuras en la imagen son pequeñas y poco elaboradas y dan una imagen genérica del día a día alrededor del edificio. Esta es una escena que vuelve a retomar 20 años más tarde con más bagaje artístico. En la vista marina de Puerto de España, Casabón captura las montañas que cercan la ciudad, la capital, y ambas son sencillas e ilustrativas, pero demuestran ese incipiente talento artístico. Casabón permanecerá en Trinidad unos 6 a 7 años. En 1837 se dirige a Francia con la intención de obtener una instrucción artística formal en París, donde va a vivir hasta 1848. Llega con un marcado interés por el paisaje y lo que hemos encontrado apunta que buscó enfocarse en ese género de pintura. Aún se conoce muy poco de la vida de Casabón en Francia, en especial sobre sus primeros años, pero en nuestra investigación hemos logrado identificar a algunos de sus maestros franceses. Hemos encontrado a Casabón en un ambicioso diccionario de artistas, publicado por primera vez en 1848, titulado Diccionario Histórico de pinturas de todas las escuelas. Perdón, Diccionario Histórico de los pintores de todas las escuelas. Este compendio buscaba hacer una lista de todos los pintores de todas las escuelas europeas, desde tiempos antiguos hasta su actualidad. Casabón aparece como perteneciente a la escuela francesa y como pintor de marinas. En los datos de su pequeña entrada tienen aquí una fotografía de su entrada, de la edición que se publica en el 74. Casabón aparece como perteneciente, ¿no?, a la escuela de pintura francesa, como pintor de marina, y en los datos de la entrada aparece que nació en la isla de Trinidad en 1815, opuesto al año que se conoce en la historiografía. Pero lo más importante es la mención de maestros, pues aparece como estudiante de Droland, de Gauguin y de Morel-Fatio. La descripción incluye 2 títulos de paisajes, vistas en Corbel y vistas en Genova. Tenemos un paisaje francés y un paisaje italiano. Esto nos ayuda a construir una visión más completa de la preparación de Casabón y entender lo que se conserva de su obra en este periodo. Aquí tienen una fotografía de uno de los paisajes que se conoce de este periodo. Una vista de una playa en el norte de Francia, en Normandy. Michel Martin Droland era un pintor neoclásico y discípulo de Jacques Louis David. Ganó el Prix de Rome en 1806 y desde el 37 fue profesor de la Escuela de Bellas Artes en París. Su obra consistió de pintura de historia, incluyendo temas religiosos y retratos. Se conoce un paisaje de su estadía en Italia, que tienen aquí en pantalla, vista de los jardines de la Villa Medici.
el cual no difiere de lo que otros jóvenes pintores realizaban en su viaje a la región, especialmente estos pintores académicos. Mientras tanto, Jean-Antoine Théodore de Gaudin y Antoine Léon Morel-Fatio se dedicaban a la pintura de marinas. Gaudin fue un celebrado pintor de este género de paisaje y fue estudiante del romántico Henri Giraudais. Su estilo era atmosférico y emotivo. Fue el primer artista en recibir el título de pintor de la Marina en 1830, honor que se le concedía a artistas que formaron parte del ejército naval y dedicaban sus talentos a composiciones marinas. Hizo el tour de Italia, como tantos pintores académicos de la época. Sus pinturas, en especial aquellas de batallas navales y tormentas, demuestran una maestría de claroscuro y están infundidas de gran dinamismo romántico. Uno de sus muchos alumnos fue el mismo Morel-Fatio, tiene aquí una de sus pinturas. Igual que su maestro, se dedicó casi exclusivamente a la pintura de marinas. Proveniente de una familia aristócrata, formó parte del ejército naval de Francia a finales de la década de los 20. Ya para finales de la década de 1840, trabajó en la colección naval del Louvre, de la cual fue curadora a partir de 1852. En 1853 recibió el título de pintor de la Marina. Su obra es más ilustrativa que la de Gaudin, son pocos los rastros del romanticismo de su maestro en su producción. Aquí tienen transferencia de los restos de Napoleón I del Belle Poule al Normandy, que muestra una interesante combinación de pintura naval y pintura histórica. Aunque la presencia de estos maestros en el catálogo, la presencia de estos nombres en el catálogo como maestros de Casabón no nos confirma que él haya sido discípulo oficial de cada uno, sí nos ilumina sobre las influencias presentes en sus obras conservadas de esta larga temporada en Europa. Estos tres pintores tenían carreras ilustres, sus obras siendo aceptadas dentro de los parámetros académicos y clasicistas que estaban de moda durante la monarquía de Louis-Philippe. Aunque no se ha hallado evidencia de que se matriculó en la Escuela de Bellas Artes, donde instruía a Roland, muy bien pudo haber pasado como estudiante oyente en la institución antes de entrar entonces a los talleres privados de estos artistas. Esta información es sumamente importante para el desarrollo de la historiografía de Casabón, pues provee evidencia concreta de la instrucción que tuvo este artista en un momento tan formativo. Pella de Calvados muestra varias similitudes con el lienzo de Gaudin, Pescadores en la Bahía, una composición que pudo haber conocido y usado de referencia. Para este periodo de instrucción es posible que Casabón estuviera siguiendo los principios paisajistas franceses del momento, como aquellos establecidos por Pierre-Henri Valenciennes y que Gaudin debía seguir, realizando bocetos y notas al aire libre, usualmente de una tendencia bastante naturalista, para luego entonces realizar una pintura formal en el estudio. Les voy a mostrar aquí unos ejemplos, un poco para que vayan comparando visualmente a Casabón, su producción en Europa, y algunos ejemplos de la producción de estos otros pintores. Se conocen algunas marinas por Casabón de la primera mitad de 1840, como esta acuarela, que presenta una fórmula algo similar a la de Morel-Fatio en sus estampas. La estampa litográfica por B es una representación de la embarcación del mismo nombre. Morel-Fatio fue prolífico en la litografía, produciendo varios álbumes con ilustraciones de tema marítimo. También fue ilustrador de libros, entre ellos La Marina Francesa y las Marinas Extranjeras, en colaboración con Léon Renard, quien contribuyó el texto. Fue Morel-Fatio quien probablemente instruyó a Casabón en la ilustración y la litografía. A su vuelta al Caribe en el 48, Casabón producirá 2 álbumes litográficos y será ilustrador para periódicos en Trinidad. Así que aquí otra posible influencia en la carrera de Casabón, más allá de la pintura. Sus maestros franceses probablemente fueron un factor en sus viajes a Italia, siguiendo la tradición de aspirantes pintores académicos. Casabón pasó periodos de 1841, 42 y 45 viajando a través del país mediterráneo. No hemos encontrado muchos datos sobre estos viajes, pero se conservan varias vistas italianas, como barco de pesca en la costa napolitana, que tienen aquí. Una escena costera en el mismo tono brumoso que parece favorecer en estos años y nos recuerda un poco entrando a la bahía por Morel-Fatio, especialmente en la perspectiva y elaboración del fondo. Casabón también mostrará una tendencia más naturalista e interés por el paisaje campesino,
a su regreso a Trinidad. En su obra europea conocida, lo más cercano a esto último, ese interés en el paisaje campesino, son estos dos paisajes rurales. Estas dos pinturas nos pueden señalar hacia el tipo de arte que Casabón estaba mirando fuera de las marinas de Gudin y Morel-Fatio. Casabón debía estar al tanto de los cambios en el paisajismo francés en la década de los años 40, que empiezan a cambiar, a inclinar la balanza hacia un mayor naturalismo, como vemos en la obra de los pintores de la escuela de Barbizon, quienes estuvieron exponiendo en el salón al mismo tiempo que el pintor trinitense. Estos llamados paisajes franceses, como se le conocen, están fechados, el primero de 1840 y el otro de 1845. Nos muestran escenas cotidianas, algo reminiscentes de piezas contemporáneas por Jules Dupré y Constant Troyon, artistas completamente contemporáneos a Casabón y quienes se encontraban pintando en la localidad de Barbizon. El río y los pescadores son paisajes igual de cotidianos, intentos de mostrar la naturaleza francesa tal como era, como ellos la percibían. No tenemos constancia de que Casabón haya pasado una larga temporada en Barbizon, pero eso no significa que nunca visitó el área o que no conocía la obra de los artistas que la frecuentaban. Nos parece que influencia o al menos conocimiento de este movimiento se debe considerar a la hora de estudiar la obra de Casabón. Muchas de sus pinturas en Trinidad, en acuarela y óleo, mantendrán durante décadas este emocionante punto medio entre romanticismo y el naturalismo. A su regreso toma con interés la naturaleza de su isla, pero no reduce su representación a simple ilustración. Su visión del lugar contiene algo de esa reverencia que nos recuerda a otro pintor asociado a la escuela de Barbizon, que es Théodore Rousseau. Y aquí una pequeña y rápida comparación. Esta es una pieza por Casabón, ya en 1849 en Trinidad, donde tenemos los bambús del valle de McRae, donde tenemos esta cualidad muy monumental de naturaleza que vemos mucho en la pintura de Rousseau. La naturaleza casi no se traga a las figuras humanas que habitan ese paisaje. Para culminar nuestra exposición, nos gustaría mencionar las participaciones de Casabón en el Salón de París. Esto ya algo que ha sido documentado anteriormente por Geoffrey McLean, pero un poco para ir completando esa visión de la experiencia de Casabón en Francia, nos gustaría mencionarlas. Y también nos recalcando el hecho que en estos años que él está exponiendo en el salón, también muchos de estos jóvenes artistas asociados a la escuela de Barbizon están exponiendo. Dupré, Troyon, Daubigny, Camille Corot, están todos exponiendo en el salón al mismo tiempo que Casabón. Su primera aparición en esta exposición oficial fue en 1839 con una pintura simplemente identificada como Retrato de un hombre. En el salón de 1843 presenta dos paisajes italianos, una vista de Génova y otra vista del Golfo de Nápoles. La primera pintura podría ser la misma referenciada en aquella entrada del diccionario histórico. Ese mismo año también se casa con la francesa Louise Rosalie Trollard, con quien va a tener luego 3 hijos, así que también Casabón no encuentra el amor allí en lares franceses. En el salón de 1845 presenta una vista de Trinidad, un paisaje de el monte Gelet y el pueblo de San Fernando en Naparima. No estamos seguros sobre qué pintura pudo haber sido. Aquí les traigo un grabado de su álbum de 1851 que nos puede dar una idea de cómo pudo haber sido esta composición. En marzo del 46 exhibe 2 paisajes, una vista de Nápoles y una vista de la playa de Lux en Calvados, de nuevo en el norte de Francia. Y su última exhibición en el Salón de París fue en 1847, con 3 pinturas. Otra, Playa de Calvados, que puede ser esta pintura que le conocemos. Una vista de Poissy, otra vista francesa, y una pintura titulada Un pequeño fuerte dentro del Mediterráneo. Desafortunadamente, hasta el momento, ninguna de estas obras encontradas en los catálogos se han identificado. La pintura que sí conocemos, Playa de Calvados, puede que sea una de las pinturas mencionadas en los catálogos, pero aún no tenemos esta confirmación. El alba de 1848 trajo consigo una revolución social. En Francia, los efectos de la revolución se verán reflejados en las artes. Las tendencias socialistas de la misma impulsarán el giro hacia un mayor realismo en la pintura.
El jurado del Salón de 1848 fue suprimido, resultando en una exposición inmensa de más de 5.000 obras. No sabemos si Casabón estuvo en París para esa exhibición. La inestabilidad política en Francia y la muerte de su madre, Rose de Bon, ese mismo año pudieron haber motivado el regreso de Casabón a Trinidad. Dejó a su pequeña familia en París para atender los asuntos de herencia y establecerse económicamente como artista antes de buscarlos. A su llegada a Trinidad abre un estudio en el número 58 en George Street, en Puerto España, anunciándose como un paisajista. La próxima década será el periodo más productivo de su carrera. Sus lienzos y acuarelas demostrarán la habilidad y las referencias cultivadas durante su tiempo en Europa. Muchas gracias. Aquí les traigo algunas referencias originales que fueron utilizadas para esta investigación y algunas referencias generales que también nos informaron esta exposición. Gracias. Muchísimas gracias por esta rica presentación y con tanta profundidad, ¿verdad? A pesar de estar centrada en un periodo tan breve de la vida y de la formación de este pintor del que francamente hemos aprendido también muchísimo con este recorrido. Como les decía hace unos minutos al inicio de la presentación de la profesora, les vamos a pedir que esperen unos minutos con cualquier para compartir cualquier tipo de comentario, de pregunta que tengan que dirigirle a la conferenciante, porque vamos a dar paso acto seguido a nuestra siguiente, esta noche tenemos dos, a nuestra siguiente presentación. Muchas gracias a la doctora Díaz Calcaño. Ahora en unos segundos la vamos a llamar otra vez para iniciar esta conversación, pero ahora mismo tenemos que darle la bienvenida a otra colega, a la profesora Ilian Colón, a la cual les voy a presentar brevemente. Ilian Colón cuenta con una maestría de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca en España, donde además muy pronto culminará sus estudios doctorales en esta misma disciplina. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, donde estudió un grado asociado en diseño de interiores, y también de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, donde se graduó con un bachillerato de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades. Ha ejercido como profesora, coordinadora de talleres artísticos, asistente de montaje de exhibición, de registro, catalogación y conservación de colecciones en distintas instituciones, tanto en Puerto Rico como en España. Sus áreas de interés y estudio son el modernismo, las artes decorativas y los accesorios de adorno e indumentaria decimonónica occidental, en especial la puertorriqueña. De eso nos viene a conversar y a presentar esta noche. La presentación que nos va a ofrecer lleva por título Las joyas de cabello humano del siglo XIX en Puerto Rico. En ella va a abrir y va a responder cuestiones alrededor del uso del cabello humano en los atavíos decimonónicos y su presencia en Puerto Rico. Igualmente compartirá sus investigaciones sobre sus fabricantes y las técnicas de creación que emplearon, incluyendo para ello también muestras de joyas de cabello que se conservan en colecciones puertorriqueñas, también sus representaciones en retratos locales y las que mencionan de ellas y las menciones que de ellas se han realizado en diferentes medios de comunicación. A ver si la podemos tener en pantalla. Nuestra colega Ilian Colón está por aquí. Muy bien. Bueno, tenemos su presentación, a ver si la podemos ver allá también. Sí, que estaba tratando de quitarle el mute. Saludos, muchísimas Claro, gracias hola. Muchísimas gracias por la invitación. Se agradece mucho que den este espacio para personas también que estamos terminando ahora, y también para mí siempre fue la preocupación de que, pues, que estas investigaciones a veces se suelen quedar en la gaveta, y pues es una manera de, ¿verdad?, de darlo a conocer, y sobre todo en este caso dar a conocer algo pues tan diferente y que puede resultar inusual, que no se ha estudiado, ¿verdad? O se ha estudiado poco aquí en Puerto Rico. Bueno, pues entonces voy a empezar. Pues saludo oficialmente, pues como dijo la doctora Bravo, les voy a estar hablando sobre la joyería de cabello humano del siglo XIX en Puerto Rico. Yo entonces lo que les voy a exponer hoy es una pequeña parte de mi investigación de maestría y de doctorado, donde he estudiado estas piezas, particularmente las puertorriqueñas. Entonces, para que tengan una idea de lo que se va a hablar, voy a empezar mencionando pues, cómo era que se veía la cabellera en el siglo XIX. Porque es que entonces
pues entra en curiosidad de por qué entonces escogen el cabello, qué era lo que tenía, cómo era lo que lo percibían, ¿verdad? Y entonces nos adentramos a lo que es la joyería de cabello humano de Puerto Rico en el siglo XIX. Y entonces voy a mostrar unos pocos anuncios para que vean que evidentemente dentro del contexto cultural y social en Puerto Rico se utilizaron. Voy a hablar brevemente de los fabricantes, solamente voy a hacer unas menciones de algunos de los artistas que se reconocían a sí mismos en el siglo XIX, particularmente en Puerto Rico, y vamos a ver entonces unos ejemplares, que son piezas que se conservan en museos locales, particularmente en la colección Teodoro Vidal de la Fundación Luis Muñoz Marín, que la mayoría que vamos a ver son de esta colección. Y entonces vamos a ver una pieza del Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Ya entonces, por la extensión de tiempo y pues solamente entonces se va a profundizar en algunas piezas, pero entonces mayormente voy a hacer énfasis en los procesos de fabricación, que es uno de los temas que más me interesan. Si entonces usted está interesado en que después a lo mejor abunde más en alguna pieza, pues con mucho gusto y se discute. Entonces después, bueno, les quería dejar saber también que los estudios de estas piezas en Puerto Rico son limitados. La mayoría de las piezas que vamos a ver aquí carecen de información básica del periodo, del fabricante que la hizo, de la procedencia, que entonces para darles contexto se ha consultado diferentes recursos. Se considera, bueno, yo por lo menos considero como una de las personas pioneras en estudiar estas piezas en Puerto Rico es el historiador Teodoro Vidal, que entonces pues tiene un libro dedicado a estas piezas y donde le da este acercamiento que es dedicado a las miniaturas en Puerto Rico. Ya entonces, como hace falta esta información esencial, pues entonces se ha hecho estudios pues, de otros países. Se ha tratado entonces de ver qué hay en otras colecciones. No solamente se ha consultado documentaciones de historiadores de otros países, sino que entonces se le ha hecho acercamiento a otros museos, se han hecho entonces comparaciones con otras piezas específicamente de estos lugares, de Estados Unidos, Inglaterra y España. Y entonces, para adentrarnos a la temática, pues entonces entra el cuestionamiento, ¿sabes? ¿Por qué la cabellera? ¿Qué era lo que tenía el pelo? Que específicamente usan como materia prima lo que es entonces el cabello. Pues en los países que les mencioné anteriormente era fundamental lo que es la construcción de una imagen personal, así que todo lo que es el cabello, que está en la cabeza, que es la primera impresión que tienen sobre una persona, pues era algo sumamente importante, particularmente entonces, por ejemplo, en las mujeres. Y se lee a sí mismo que entonces era considerado como la corona de gloria de la mujer. Y entonces específicamente se consideraba un elemento de feminidad. Y entonces particularmente encontré una documentación en Puerto Rico de la memoria de la Feria de Exposición de Ponce de 1882, donde el autor menciona, y les leo la cita, que dice: son el cabello, el adorno natural e instintivo de la mujer, y desde los más remotos tiempos han sido su ambición y su gloria. Así que igualmente en Puerto Rico se tenía esta percepción de cómo era el cabello y cuán importante era. Claro, a lo largo del siglo XIX hubo diferentes largos y diferentes variedades de peinado, pero siempre hubo énfasis entonces en la cabellera, ¿verdad? Y entonces, a diferencia de los hombres, pues la cabellera pues no fue considerada como elemento de belleza como tal, pero sí era un ente importante porque entonces se debía mostrar la cabellera con carácter, debería también sobre todo resaltar individualidad, que entonces también debían pues cuidar su barba, su bigote, era igual de importante, pero entonces era visto de manera diferente. Entonces, para adentrarnos a las joyas, pues específicamente las que vamos a ver hoy son estilos que se practicaron a finales del siglo XVIII, y entonces como tal su auge es en el siglo XIX. Hay historiadores que lo ubican entre 1830 a 1880, que fue donde tuvo ese boom de su creación, ¿verdad? Y su uso sobre todo. Ya entonces, para que conozcan, a las joyas de cabello se les conoce a las que conservan como tal cabello, y entonces las que están hechas como tal de este material. Para que tengan una idea, esto fue una práctica que se hizo y se utilizó en una variedad de países. Particularmente en Europa hay evidencia de estas piezas y que todavía se conservan, que son de Escandinavia, Reino Unido, Alemania, Francia, España, y específicamente en América he visto ejemplares de Estados Unidos, México, Colombia, Cuba y entonces en Puerto Rico. La variedad que se hizo es también sumamente amplia. Se hicieron pantallas, collares,
colgante en la colección de la Fundación Luis Muñoz Marín. Se ven entonces piezas como estas que se conocen como los guardapelos. Los guardapelos se les conoce como estas piezas que pues conservaron de una manera cerrada pedazos de pelo. Vemos entonces en la extrema izquierda que hubo piezas que entonces lo conservaban de manera cerrada en metal, ¿verdad? Y quedaba ahí guardado como un cofre de recuerdos, se podría decir. Entonces hubo otras piezas que las conservaban dentro de un vidrio y que entonces tiene un mayor acceso, ¿verdad? Y lo puedes ver con más facilidad. También entonces hubo otras piezas como broche, brazalete, sortija, portabanicos, que de eso les voy a mencionar específicamente qué es esto más adelante, y leontinas, que son cadenas de reloj, bueno, de reloj de bolsillo. Y entonces, para que tengan una idea por qué es que se hicieron estas piezas, muchas personas las tienden a asociar con el luto, pero se debe hacer la aclaración que no solamente se utilizó para eso, sino que con múltiples propósitos. Y entonces, una de las razones principales es por las muestras de amor, de afecto, y entonces sea para recordar a algún familiar, recordar alguna amistad, también como señales de amor entre parejas. Por supuesto que entonces se utilizaron como luto para recordar entonces un ser querido que ha fallecido, como piezas conmemorativas, ya sea para apoyar una figura pública. También en el siglo pasado también se utilizaron, bueno, en el siglo XVIII también se utilizaron para apoyar a algún monarca caído, y era una manera de expresar de que lo estaban apoyando, ¿verdad? Una pieza que se podría considerar conmemorativa, que se encuentra entonces en la colección del Museo de la Universidad de Puerto Rico, es esta pieza del dramaturgo Alejandro Tapia y Rivera. Vean entonces que esta está hecha con metal, con textil y con cabello. Miren entonces que este colgante y cómo utilizaron el cabello, que es una manera de entonces de utilizar el bordado, ¿verdad? Y cómo utilizaron el cabello como hilo para bordar, ¿verdad? Otras razones por las que se usaron estas piezas fue por celebraciones, victorias de batallas, momentos de heroísmo, pactos de negocios, conquistas amorosas y bodas. Entonces, otro propósito es el decorativo. Se debe considerar que hubo unas que se utilizaron que no necesariamente fue por un valor sentimental, sino que estas piezas tuvieron tanta fama que hubo personas que las usaron porque sí, porque eran bonitas, porque estaban de moda y pues solamente por un uso de adorno, ¿verdad? Ya entonces, para que tengan una idea pues de cómo se hicieron, si efectivamente hubo negocio, pues les hago la aclaratoria que en este periodo ellos se conocían a sí mismos como artistas de cabello. Entonces, en tantos países diferentes se pudo conocer las técnicas y se pudo también ver ejemplos de cómo era que se hacían y ejemplos reales de cómo entonces tú puedes copiar eso mismo y crearlo como tal con cabello, pues era gracias a que se distribuyeron revistas y manuales en todos estos países y que llegaron, ¿verdad?, con facilidad. Y entonces se considera que una de las personas que más hicieron estas piezas, y fueron de las primeras también, fueron las mujeres, porque entonces lo hicieron como pasatiempo de salón, además de coser, de hacer manualidades como canasta, ya entonces acogieron esta práctica para hacer joyería para sus familiares, sus amistades. Era una manera entonces de pensar en ellos, de relacionarse con sus seres queridos. Y entonces, particularmente en Puerto Rico, sí se han encontrado mujeres que hicieron estas piezas. Y también hubo hombres que las hicieron, pero dentro de la documentación que encontré, pues específicamente encontré mujeres que pues hicieron joyería. Y entonces una de estas es Cipriana Andino Campeche, que ella entonces resulta que es sobrina de José Campeche. Esta mujer se le reconoce a sí mismo como artista de cabello. Y les leo aquí entonces cómo es que la identificaban. Dicen, ella se les reconoce por la precisión en el dibujo, cuento por la delicada de la labor que no parecía hecha con pelo. Así que entonces se conoce que se destacaba en esto. En las memorias de las ferias de exposición pública, pues hubo mujeres también que expusieron sus trabajos y vemos entonces aquí un ejemplo de una mujer de Cagua que hizo un alfiler de pelo, una mujer entonces de Mayagüez que hizo trabajo en cabello. Entonces, como estas piezas fueron, como les mencioné, se pusieron tan de moda, pues entonces surgieron comercios que se especializaron en ello. Mayormente en los países mencionados dominó, y también el Reino Unido, dominó pues que hubieran comercios dirigidos por hombres, pero también entonces emplearon a mujeres para hacer estas piezas de cabello. Y entonces aquí en Puerto Rico vemos
pues un salón de fotografía que hacía estas piezas y que las tenían disponibles. Entonces, los artistas de cabellos que tuvieron este trasfondo y que trabajaron en esta industria, estuvieron involucrados en la peluquería, en la joyería y en la orfebrería. Entonces, para ubicar estas piezas dentro de la sociedad puertorriqueña, pues surgieron diferentes anuncios donde avisaban que se habían extraviado. Entonces, pues, son bien interesantes cómo le dicen al público de que, mira, se extravió la pieza, a ver si puedes entonces, si la encuentras, que por favor la devuelva. La mayoría de estos anuncios, pues, le decía a la persona que si la encontrase, que se le iba a dar entonces una compensación económica. Pero es bien interesante porque lo cuentan como un relato de que, mira, tal oficial encontró la pieza, la encontró en tal calle, hay unos que eran un poco ambiguos en las descripciones, hay otros que eran bien detallados, y pues así podemos conocer un poco de cuáles eran las joyas que se utilizaban aquí en Puerto Rico. Vamos a ver dos ejemplos. Este primero es de una niña que en los 1854 se le perdió la pieza, y entonces específicamente en Ponce. Y entonces dice que esta niña en un Viernes Santo se le extravió una pulsera de pelo engastada en oro con un topacio. Entonces a finales de siglo pues vemos otro tipo de piezas que se perdieron y que en esta, por ejemplo, pues dieron mucha descripción de cuáles fueron, y vean entonces que es un periodo bastante largo que se continuaron utilizando estas piezas. Y entonces en San Juan, específicamente a esta mujer que vivía en la calle Fortaleza, se describe, y les leo lo que dice, que se le extravió un alfiler de oro para pecho de tamaño regular con un buque de pelo bajo un cristal, formando un cuerno de la abundancia. Y en el respaldo, las iniciales P de P, y una pulsera de pelo tejida en forma de cordón, encastado en un broche de oro esmaltado. Y en el esmalte, la inicial P incrustada en perlas finas. Entonces me llama la atención que al final le indican al lector, se suplica a la persona que se le encuentra, que le entreguen esta casa, y entonces al final dice, pues es que esta pieza es un recuerdo familiar. Así que vemos que igualmente aquí se usaron estas piezas con este vínculo sentimental y que era bien importante para esta persona. Entonces, para ver algunas de las técnicas de fabricación y que se practicaron aquí en Puerto Rico, pues vamos a ver unas de las más destacadas. Vamos a empezar con la paleta del artista. Esta fue una de las más practicadas en el siglo XIX. Y entonces vean que surgieron manuales donde especificaron cómo era que se podía lograr. Este fue uno de los manuales que más se utilizó, que es The Lock of Hair, Alexandra Spake del Reino Unido. Y ella con ilustraciones pues fue mostrando paso por paso cómo hacerlo. Y ella en su caso fue bien descriptiva. Hubo otros manuales medio ambiguos, pero el de ella es bastante descriptivo. Iba paso por paso, como entonces podías utilizar con una pequeña porción de cabello, hacer entonces diseños bastante elaborados, como este, por ejemplo. Se hacían en este caso con esta técnica sobre una superficie plana, ¿verdad? Vean entonces que efectivamente hubo piezas que siguieron las sugerencias de los manuales y entonces crearon sus propios diseños. Vean en este caso que aplicaron otros elementos además del cabello, como alambres de oro, le añadieron también perlas pequeñas. Vean entonces que en Puerto Rico también pues hubo piezas como esta. Ya entonces esta técnica de lo que es la paleta del artista te permitía hacer una variedad de diseños bastante amplia, desde flores, árboles, espigas, también entonces se podían hacer tumbas, se podían hacer plumas y estrellas también, era sumamente diverso. Consideren también el tamaño de la pieza. Esta pieza es sumamente pequeña y se lleva entonces en la ropa. He leído también aquí en Puerto Rico que se refería a este tipo de pieza como cuadro de pelo. Así que tengan en consideración que es como si llevaras un cuadro pequeño artístico sobre ti, sobre tu cuerpo, como algo también personal. Entonces, para ver otra de las técnicas más concurridas, fue la mesa de trabajo. También he visto historiadores que le llaman la mesa de trenzado. Y entonces el tipo de técnica es distinta. En este caso se está utilizando para hacer trenzado o un tipo de tejido. Ya en este caso sí se necesitaba pelo largo, así que usualmente se utilizaba el cabello de mujer. Vean entonces que se forma una especie de cadena, ¿verdad? Y que es bastante detallado. Ahora, para hacer este tipo de piezas se necesitaba específicamente una mesa redonda que tuviera un orificio redondo también en el centro, no importaba el tamaño. Surgieron diferentes.
Vean que entonces ustedes lo que ven colgando aquí sobre la mesa son las hebras de cabello, y entonces en el otro extremo lo que tiene son bolillos. Entonces lo que se hacía era ir moviendo la hebra y se iba formando el diseño como este, por ejemplo, que vemos aquí. Entonces les he traído un video para que tengan una idea de cómo era que se hacían estas piezas. Aquí vemos entonces una mujer que, dependiendo de cómo era que te decía el manual, cómo era que lo que tenías que mover, era pues entonces cómo lo ibas a ir tejiendo. ¿Vean? Entonces que ella va escogiendo cuáles son las que va a ir acomodando. Y si se fijan en el mismo centro, pues está un poco borroso, pero se nota que entonces es como se va a ir tejiendo poquito a poco el diseño. Y entonces en la parte del centro es que cae esa hebra completa, ese tejido. Los ejemplos que estamos viendo aquí de este tipo de diseño es de esta pieza que es un portaabanico. El portaabanico era una pieza que entonces se utilizaba como una cadena que se pone en el cuello, que es para entonces colgar específicamente el abanico. También he leído otros documentos que hubo mujeres que de estos colgaron también relojes de bolsillo, pero primordialmente era para llevar el abanico. Vean entonces que es el mismo diseño, vean que entonces en el centro, que fue unas piezas que se producieron, ¿verdad? Y que se utilizaron también en otros países y que se ofrecieron para la venta también. Vamos entonces a ver esta otra pieza hecha con la misma técnica. Vean entonces que el diseño es bastante similar, pero justo en los centros de estas hebras pues es diferente, ¿no? Vamos entonces a ver un poco más de detalles de esta obra y en el centro, y es que los eslabones y lo que son entonces las cerraduras tienen un diseño bastante peculiar, que son entonces unas manos que se sujetan, ¿verdad? Que yo creo que con ese elemento puede hablar un poco de esta simbología de, pues, ¿verdad? De sentimental, ¿verdad? Vean entonces que justo en el centro de estas manos, pues pende un colgante en forma de corazón. Si se fijan entonces en la fotografía, pues son dos infantes. Podría ser en este caso que fue una madre que entonces tenía esta pieza, o podría ser a lo mejor que esta pieza era para la niña. Y surge entonces esta posibilidad, porque es que la pieza es bien pequeña. Si se fijan entonces en los centímetros, ella mide 30 con 90 centímetros. Y he traído una cinta de medir para que más o menos tengan una idea. Yo mido 5 pies, así que pues es sumamente pequeña y queda sumamente ajustada. Así que pues entonces trae ese cuestionamiento de para quién habrá sido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los detalles de cómo fue elaborada. Fíjense que es un trabajo bien minucioso, bien detallado, y que hubo catálogos que hablaron directamente de cómo hacerla, cómo acomodar las hebras en la mesa. Este manual de Mark Campbell especifica cómo es que tienes que entrelazarla. Entonces, para que vean el reverso y para que vean un poco que el colgante tuvo unas marcas, y esto se le llama unas marcas de plata, aquí abajo, que indica por quién entonces fue producida esta pieza. Vean que entonces, y fue una pista adicional que noté con esta obra, que es que lo único que tiene estas marcas de plata son el colgante de corazón, pero las cerraduras no tienen nada. Así que entonces traen cuestionamiento, pues es posible, y como se nota, que es que el colgante fue una añadidura adicional. Si se fijan entonces también se ven las soldaduras en el corazón. Así que cuando yo la estaba estudiando es que se notaba que las manos no estaban hechas para sujetar el colgante, sino que fue a lo mejor, ¿verdad? Un pedido especial que entonces se fabricó de esta manera, algo adicional para esta pieza. Entonces, investigando más allá porque es que estos eslabones también se vendieron en masa y estuvieron disponibles, y como vemos también que hubo catálogos que especificaron cómo hacerla, pues entonces en la búsqueda y para conocer más esta pieza, pues encontré que realmente esta pieza originalmente no fue un collar, fue una leontina, para entonces sujetar un reloj de bolsillo. Y no solamente encontré una, sino que encontré otra. Vean que entonces la de la parte superior, pues el diseño es variado, ¿verdad? Es diferente, pero entonces la joya de la parte inferior, pues es exactamente igual. Esta pieza que ven aquí pertenece al Leila's Hair Museum. Tuve la oportunidad de asistir, entonces cuando tuvimos un intercambio sobre la pieza y para conocer un poco más de ella, me comentaron, bueno, como que les pregunté, ¿tienen algo más parecido a esto? Y me dijeron, bueno, mira, de las 2.600 piezas que conservamos de cabello, tenemos 200 leontinas. Y de estas 200 leontinas solamente tenemos esta pieza en particular que tiene entonces estas manos entrelazadas y es exactamente igual, no hemos encontrado algo parecido.
Así que vean entonces en este caso cómo pues, se manipuló esta pieza para crearla y utilizarla de otra manera. Ya entonces para culminar, pues entonces yo creo que a lo mejor continúa esta pregunta de por qué se utilizó el cabello como medio artístico. También se tiene que considerar que es lo que es el cabello es un material duradero. ¿Sabes? Comparado con las otras partes del cuerpo, tardaba mucho más tiempo en descomponerse. Así que es un elemento que pues es duradero. Si fallecía algún familiar, pues es una pieza, es una materia que tú puedes conservar como recuerdo, ¿verdad? Es maleable, te puede entonces permitir hacer un montón de cosas como la que hemos visto hoy. También hubo otra técnica que era donde pulverizaban el cabello literalmente y lo utilizaban como pintura, que entonces te dio tantas opciones que por eso entonces se considera que es otra de las razones por qué es que persistió. También la accesibilidad. Cuando fui al Leila Series Museum me comentaron que es que, ¿sabes? En los momentos de la guerra civil estadounidense, por ejemplo, la que me dio el recorrido me comentó que es que si hubo personas, ¿sabes? En momentos de crisis, perdón, es la computadora, en momentos de crisis que no habían materiales, si entonces vivías en las afueras de las ciudades, pues era un material que ya tenías accesible y que si sabías manejarlo, pues podías crear lo que tú quisieras. Y entonces adicionalmente, pues le quería leer esta cita del catálogo de Alexandra Fake, que ella establece que hay historias que cuentan que hubo personas que no solo usaron el cabello en sus cabezas, sino en sus corazones. Así que evidentemente en la época también se vio con esta idea sentimental y sobre todo se usó el cabello porque es que, pues, ¿sabes? Está en tu cabeza, lo primero que se piensa de un ser querido es su rostro, así que esa conexión, entonces una manera de cómo pues tener el recuerdo material de una persona. Y hago la aclaratoria, hay personas que ven estas joyas como si fueran morbosas o como si se utilizaran como reliquias para ser veneradas, pero no, es falso. ¿Sabes? Se utilizaron como materia, se utilizaron entonces como pieza sentimental y para entonces tener un vínculo. Entonces, sobre todo también, con estas piezas de estas colecciones particulares puertorriqueñas, se evidencia el alcance que tuvieron las modas y que se estaban dando en el siglo XIX y cómo tuvieron un auge y llegaron hasta Puerto Rico y llegaron piezas que son sumamente similares a las que se estaban fabricando. Entonces, la referencia, para que tengan una idea de lo que se estaba utilizando, utilicé recursos de coleccionistas especializados, fuentes primarias también de catálogos que hablaban de estas. Entonces, para culminar, pues quería entonces invitarlos. He creado una página para compartir mis estudios de accesorios de adorno en Puerto Rico, que si les gustaría entonces seguirla, pues están bienvenidos. Así que pues, muchísimas gracias. Entonces, a ver. Yo la sigo, ya, así que Gracias. estoy al día también de todos los hallazgos que va haciendo Ilian en su trabajo. Muchísimas gracias también. Me ha parecido una presentación, al igual que la primera, totalmente fascinante. Asaltan a mi mente muchísimas preguntas y muchísimas dudas, porque de hecho, si aparte de, como muy bien ha mencionado la doctora Sullivan, de tener en común estas dos primeras presentaciones en el día de hoy, en la noche de hoy, un periodo histórico, el siglo XIX, también como un contexto geográfico, el Caribe y en este caso reciente Puerto Rico, yo creo que también de escuchar a las dos ponentes llegamos a la conclusión o es bastante llamativo en sus comentarios y en lo que han ido exponiendo la escasez de información que hay acerca de estos asuntos, de este pintor por un lado y de estos objetos artísticos también por otro. O sea, que también entiendo y capto perfectamente y lo hemos oído, ¿verdad?, en sus presentaciones, la dificultad a la hora de abordar una investigación como esta y lo que va a ser o lo que ha sido también en ambos casos una publicación acerca de ambos casos, lo retante que es abordar un asunto como este. Pues como les comentaba, me asaltan muchísimas preguntas, pero no quisiera copar la conversación y me parece mejor idea, por cuestión de tiempo también, abrir un poco la conversación. No sé si la organizadora, Jennifer Sullivan, tendrá alguna pregunta, algún comentario o también algunos de ustedes, los presentes, que
estén aquí interesados en conocer algún aspecto un poco más allá, dentro de lo que las investigaciones de cada una haya podido lograr, o algún comentario que pueda añadir también. Hemos procedido a activar el chat y de la misma Qué bien. manera activar los micrófonos. Aquellos de ustedes que quieran hacer preguntas por cualquiera de estos dos medios, deseamos recordarles, se están grabando la conferencia y pretendemos también subirla a YouTube para pues, que sea continuidad con lo que vamos a estar haciendo la semana próxima. Entonces lo notificamos para que lo sepan. Así que veo una mano alzada. De otra Mariel. colega, también de hecho graduada del programa de Historia del Arte. Así que vamos a darle paso a su pregunta. Mariel Quiñones, que es curadora del Museo Pío López en la UPR Calle. Creo que me ha faltado algún nombre, pero creo que lo he dicho bien. No sé si se puede, el micrófono lo puede activar o no. Vamos a ver si lo puede hacer ella, si no nosotros aquí ahora mismo. No la veo. Bueno. Hola Mariel, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Porque no la veo en la lista. Ahora aquí. No aparece arriba. Sí. No te podemos escuchar, Mariel. Ahora, a ver. No. La veo en la lista, le pedí que quitar el mute. Ya está. Hola, Sí. buenas noches. Hola, algo pasa. Saludos, Ya está. saludos Laura, ¿Qué tal? saludos a las compañeras. Es un gusto Sí. ver a estas historiadoras, esta nueva cepa de historiadoras. Mis disculpas porque no sé qué pasa, que no me funciona lo del video. Te escuchamos muy bien, así que... Ok. Nada, a Tamara me surge la curiosidad de si Francisco Oller de alguna manera tuvo algún contacto con Casabón, pues porque son contemporáneos, ¿no? Yo creo que hay una diferencia muy pequeña de edad entre uno y otro, y los dos estuvieron circulando desde las Antillas a Europa. Y a Ilian, me parece fabulosa tu investigación. El primer encuentro que tuve con una pieza de cabello fue en la casa de Luis Muñoz Rivera en Barranquitas. No sé si has podido ver esas piezas espectaculares que hay allí, si se sabe quién es la autora de eso. Pero cuando las vi quedé impresionadísima. Así que tu presentación es una revelación. Gracias. Sí, es una revelación porque no conocía de la existencia de estas prendas, ¿no? En la colección de la Fundación Luis Muñoz Marín, ni en la colección del Museo de la UPR de Río Piedras. Así que nada, esos eran mis comentarios. Bien, se me frizó un poco, creo que la pantalla. ¿Me escuchan? Muy bien. Sí. Te vemos y te escuchamos perfectamente. No te ves congelada ni detenida. Ok, ¿sí? Vale. Sí, un poco para contestar entonces la pregunta de Mariel. Se llevan un poquito de edad. Casabón y Oller son como unos 20 años, así que no son completamente contemporáneos, pero sí tienen unas vidas muy en paralelo. Por eso a mí me interesó un poco hacer un estudio casi comparativo. Dicen que este fue el audio. No te preocupes, Okay. Tamara, nosotros. Ok. Si yo hice un pequeño estudio comparativo no. Mi tesis es básicamente una comparación sobre la vida y obra de Casabón y Oller. No he encontrado evidencia de que se hayan conocido, se hayan topado. No he encontrado evidencia que, por ejemplo, Oller conociera de la obra de Casabón. Eso aún no he encontrado, ¿no? Evidencia concreta al respecto, pero sí tienen unas vidas casi en paralelo, con los movimientos entre el Caribe y Europa,
es realmente bien fascinante, y aunque a lo mejor no se hayan encontrado o no podamos encontrar esos puntos de conexión entre ellos, creo que sí, sus vidas nos hablan mucho de ese movimiento de artistas entre el Caribe y Europa, que es que ellos se enfrentan en Europa y que ellos toman de esa instrucción para entonces hacer en el Caribe, porque luego ambos se establecen en sus respectivas islas. Así que al momento no he encontrado nuevos posibles puntos de conexión directa entre ambos, pero sí me parece que son vidas muy interesantes para estudiar en paralelo, que nos pueden decir mucho, ¿no?, de estos movimientos en el siglo XIX de artistas. Pero haber un poco no contestado la pregunta. Gracias, Tamara, gracias. Hola, ahora sí te ves, Mariel, saludos. Con relación a la pregunta que me hace, sí, no he tenido la oportunidad de ir, pero porque es que he estudiado estas piezas, pues no solamente, y no se menciona aquí ¿verdad? Por cuestión de la extensión, pero que además de joyería hecha con cabello, pues también se utilizó para hacer cuadros como tal, ¿verdad? Elaborados en cabello. Sí conocía de esta pieza que se encuentra en el Museo de Luis Muñoz Rivera en Barranquita, que entonces la poca información que puedo encontrar de ella, y es la que dispone los archivos del Instituto de Cultura Puertorriqueña, sí se conoce el nombre de la que hizo la pieza. Si no me equivoco, es como en un cementerio y se representa entonces una mujer desnuda con una cabellera larga, y si no me equivoco, pues es una manera de cómo entonces estaban celebrando la figura de Luis Muñoz Rivera cuando él falleció. La que hizo esta pieza se conoce su nombre, que es América Rosado, y se reconocía a sí mismo como la nena Rosado. Y entonces fue una pieza que fue donada y se le llama a sí mismo por unas mujeres del pueblo de San Germán para conmemorar su figura. De estas piezas también se conservan unas como estas y elaboradas con estos mismos diseños en el Museo de Casacautiño en Guayama. Se conservan dos que fueron entonces hechas con la cabellera de una mujer que falleció, que forma parte de esta familia prominente del siglo XIX en Puerto Rico. Si te interesa pues saber un poco más del tema, hace poco, los meses pasados, publiqué pues un escrito donde investigo quién era la mujer de la que utilizaban el cabello, y está disponible en la revista de Visión Doble, que está en línea, que entonces es dirigida como parte del Departamento de Humanidades bajo Historia del Arte. Entonces, aquí en Puerto Rico, por lo menos las colecciones que he visto que conservan estas piezas, no me he topado con ellas en ferias de ferias de antigüedades, no he visto hasta el momento, pero sé que en algún momento habrán corrido ¿verdad? Y se desconoce entonces su procedencia y de dónde habrán salido. Adicionalmente a estas que he mencionado, en la colección de Josefina del Toro Fulladosa de la Universidad de Puerto Rico, de la UPR, recinto de Río Piedras, también conservan una. No he ido personalmente a verla, pero es como una especie de colgante y tiene un retrato de un niño. Pero por lo poco que he visto, parece que es más adentrándose al siglo XX, que parece que es principios de los 1900, pero claro, me falta ir a visitarla. Y tiene entonces en un rizo así perfectamente puesto un cabello, y parece que es una pieza que entonces perteneció a un niño, ¿verdad? Algo así, un tipo de recordatorio. Por el momento esas son las que conozco, ¿verdad? Pero vamos a ver si entonces eventualmente aparece una en alguna feria o en alguna colección privada, ¿verdad? Pero esas son hasta el momento las que se conservan físicas, ¿verdad? Gracias por la pregunta. Gracias. Te iba a preguntar del accesorio que presentaste, que es para relojes, que encontraste uno muy, muy, muy parecido en el Museo de Cabello en Estados Unidos. Eso dice, déjame entonces, si quieres, subo la presentación nuevamente. Déjame entonces buscarla, espérate. Dices la que es el portaabanico, si no me equivoco. O es es el como, entonces, portaabanico. el de las manos. El de las manitos, exacto. Déjame entonces buscarlo aquí. Eso entonces es una pieza que pudo haber sido realizada fuera de la isla, o tú entiendes que es una pieza que fue hecha en Puerto Rico. Pues realmente puede ser de las dos, porque es que aquí por lo menos he encontrado en la biblioteca del Archivo Nacional sí se conserva un catálogo de Madrid, que si no me equivoco es como del 1827, donde se explicaba cómo entonces se podría entonces
hacer esta técnica y utilizar el cabello, que es posible que este libro pues es de aquí, ¿verdad? Y se utilizó, pero por lo menos particularmente en esta pieza, pues realmente puede ser de las dos. Yo creo que puede ser que llegó aquí y se utilizó y entonces pues se modificó para convertirse en collar, y yo creo que por las marcas entonces de plata que tiene la parte posterior, pues parece que fue un pedido especial que se mandó a hacer aquí por lo que he investigado, ¿verdad? Pero entonces no dije esta información, pero también ¿verdad? Por el tiempo, pero que aquí también me estaba haciendo esa pregunta, ¿sabes? Aquí realmente hubo como comercios especializados en estas piezas, realmente se vendieron entonces a gran escala o cómo habrá sido. Encontré entonces una noticia, déjame entonces aquí buscarla. Entonces en el 1886 salió una noticia en la Gaceta de Puerto Rico de San Juan, donde, y lo voy a leer así mismo, la Administración Local de Rentas y Aduanas de Ponce publicaron un comunicado en el periódico donde entonces ellos estaban ofreciendo la venta de gramos de pelo. Entonces para la persona interesada y daba el costo y cómo habrá sido, que entonces por la cantidad, y entonces cómo describe que se estaba ofreciendo esta cabellera, es que pues se vendió como una industria, que entonces efectivamente pues se dispuso como una pieza más decorativa y que hubo personas que utilizaron cabello que no era necesariamente de un familiar, sino que entonces como un material más para entonces utilizar esta joya. Pero definitivamente en esta, pues, de verdad que no deja claro la pieza lo que dice, si se hizo aquí o si entonces se trajo del extranjero. Yo creo que puede ser ambas de las dos en este caso. Sí, te contesté. Sí, gracias, gracias, Gillian. Bueno, Excelente, gracias. gracias. Qué fascinante, ¿verdad? Esta presentación con estos objetos que no son los que tradicionalmente ha estudiado una historia del arte con mayúsculas, porque yo creo que también es una conversación que podríamos traer. ¿Por qué razón este tipo de objetos no ha pasado a una historia del arte tan canónica como la que estamos acostumbrados a quizá ver en los museos o narrar en las clases de historia del arte? También escuchando la presentación de Ilian, yo he notado que hay una cuestión de género, ¿verdad? Y ¿quiénes eran las personas que hacían estos objetos? La mayor parte de ellas eran mujeres. Se les llamaba artistas de cabello. Pero ¿dónde trabajaban? ¿Cuál era su lugar de trabajo? Pues solía ser un taller, ¿no? Donde era común, porque claro, quizá ahora no son piezas tan populares o tan comunes entre nosotros en la actualidad, pero quizá en el siglo XIX, como muy bien ella ha contado, era más popular y era más común, como vemos en las noticias de los periódicos, que eso realmente me ha parecido impresionante. He perdido este objeto y tenía pelo un familiar, y entonces por favor que alguien lo devuelva si lo encuentra. Pero trabajan en un taller que es dirigido por un hombre. Entonces también nos da un poco de perspectiva, ¿verdad? En cuanto a género, de cómo es que se trabajaba, quiénes eran quienes las hacían. Por tal razón quizá no guardamos tantos nombres de aquellas mujeres que trabajaban en el momento, por cuestión de la importancia que se le ha dado contemporáneamente a ellas en ese caso en concreto, y yo creo que de algún modo también estamos recuperando en la actualidad esa mirada de importancia hacia objetos que no son o medios que no son los tradicionales, como la pintura, y dentro de la pintura el óleo antes que la acuarela, estas categorías, ¿verdad?, que la historia tradicional nos ha dado en cuanto a niveles de lo que debe ser o debe mirarse con más o menor importancia, más o menor intelectualidad por parte de él, casi siempre artista. Y yo creo que aquí también con estos objetos Ilian está abriendo un campo de investigación y una propuesta muy, muy interesante y muy rica que abordar. Y nos encantaría, ¿verdad?, quizá ver en una exhibición todas juntas. Descubrimos aquí esta noche que el Museo de la UPR tiene una, que la Fundación Luis Muñoz Marí tiene otra, nos trae Mariel también, que ella en Barranquita se ha conocido en la Fundación Muñoz Rivera otra, o sea que haciendo un acopio, bueno, en la colección de los llamados como más entrañablemente, ¿verdad?, la conocemos en la UPR, en los libros raros, pero que además de libros,
tiene una colección de objetos que son preciosos también y yo creo que puede ser una oportunidad. Fíjate que hasta estamos lanzando ahí una invitación casi sin decirlo, Ilian. Sí, me encantaría. Pero hablando un poco y abundando en lo que comenta, es algo que todavía persiste, cómo se ven entonces las piezas, o en este caso de joyería, ¿verdad? Que hay veces que todavía la gente tiene esta percepción y a lo mejor han escuchado estos términos de lo que son las artes mayores, entonces las artes menores, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente es una percepción que tiene que cambiar porque para hacer este tipo de piezas era sumamente complejo, ¿sabes? Que realmente le quita la maestría de cómo ellas lo hicieron, ¿verdad? Definitivamente yo creo que tiene que ver la cuestión de género, porque es que lo veían como un trabajo más, lo veían como un trabajo de salón, ¿verdad? Igualmente pasa con los tejidos, que se menosprecia también. Entonces, costura, en el siglo, bordado. sí, también en el siglo XIX, en las memorias de las ferias de exposición lo he leído también, que las consideran y las describen a sí mismos como artistas y son tremendos trabajos, pero hay veces que decían, bueno, tú sabes, son labores de mujeres, o Sí, le tenían este tono por el lado de... Trabajos de salón, algo así. Sí, trabajos de salón, sí. Ocio de salón, algo así. Sí, y constantemente repetían cuando hablaban entonces de los trabajos hechos por mujeres, pues del bello sexo, siempre se tenía que entonces enfatizar esto de pues su belleza, de lo que ellas hacen, pero siempre era como un poco de desprecio. Por ejemplo, en una de las ferias de exposición, en una de 1854, pues hay una amplia presentación de piezas elaboradas en tejidos, pañuelos, trajes, son bien elaborados y bordados también. Pero entonces tú ves el que pues habla de las memorias y dice que son grandes artistas y demás, pero dice no, pero ellas no van a poder competir con lo que se hace entonces en masa, o no puede entonces competir con lo que se hace a gran escala en Europa, y es como que es bien contradictorio porque mira, las estás elogiando por un lado, pero por otro lado es como que no es suficiente, y es como, ¿sabes? Que es que la falta de apoyo también pues a la industria local, ¿verdad? Y constantemente se ve eso, y es que lo dicen todo como que bien pues, disimulado, pero uno ahora entonces se queda como, ¿sabes? Exacto, que existe como que ese tipo de desprecio, ¿verdad? Entonces las mujeres usualmente hacían esta obra, no sé si alguien es que tiene una pregunta. No, era yo, sigue, perdón. Ah, ok. Pero que mayormente pues los hacían en sus casas, ¿verdad? O estas que lo hacían o que tenían conocimiento de ella, que lo hacían para amistades o para familiares, pues los hacían ella usualmente en sus hogares, ¿verdad? Entonces cuando ven que puede haber un comercio grande y que se puede producir bastante dinero, pues se abrieron grandes industrias en el Reino Unido, por ejemplo, en Estados Unidos, y hay mucha investigación de eso para el que le interese y está documentado, pero que mayormente pues era dirigido por hombres, ¿verdad? Pero igualmente contrataban a mujeres y sí hubo talleres donde entonces se hicieron estas piezas, pero sí entonces con las cuestiones de los nombres sí se conocen pocos artistas, porque es que estas piezas usualmente eran para familiares, para tú conservarlas, no era tanto entonces como esta idea de tú poner tu nombre. Usualmente lo que se conoce si son piezas de luto o si son entonces piezas sentimentales, pues entonces sí aparecen los datos de la persona que falleció o la persona a quien perteneció el cabello. Bien rara vez entonces se ven nombres de artistas, pero por supuesto que sí lo hay. Por ejemplo, Alexandra Spade, que es la que les mencioné, sí, ella fue una mujer de renombre, tuvo su propio taller en el Reino Unido y que hizo piezas también hasta para los monarcas en el Reino Unido, pero de ella se sabe muy poco. Si entonces hay otro hombre en Francia que se llama Luminaire, déjenme buscar aquí el nombre y lo escribo para que lo tengan bien, pero igual era otro artista reconocido que hizo grandes obras, también se destaca lo elaborado que eran y que conocían bien hacerlas, ¿verdad? Porque hay unas pues que son más que tú notas que les hace un poco más de práctica, pero hay otras que son más elaboradas, más. Pero sí se aprecia entonces, y hay muchos en los manuales que dicen que se apreciaba si se hacían en la casa o si se hacían entonces por familiares, porque es esta idea de que, y lo dice así mismo algunos manuales, de que mientras tú haces esta pieza con cabello, pues tú recuerdas al familiar y estás pensando con él y lo vas a hacer con este propósito más sentimental, mientras que entonces si lo mandabas tu cabello a este comercio, pues no iba a ser lo mismo, y decían sí, ¿sabes? Eran elaborados también, pero no es el mismo significado, ¿verdad? No sé si hay elabores. Déjenme entonces aquí copiar el nombre del artista francés que les mencioné, que sí también se han hecho estudios y hay bastante información de él por historiadores de otros países.
Ilian, una pregunta. ¿Tú no sabes si se da esto en las otras Antillas? Por lo menos hasta el momento encontré un periódico aquí que salió en Puerto Rico de promocionando un trabajo de un peluquero que además de hacer pelucas, pues hacía piezas hechas en cabello. Y entonces lo ubica en La Habana. Y pues se estaba anunciando desde acá de que mira, si vas a Cuba, es disponible este peluquero que hace este tipo de piezas. Pero así adicionalmente hasta el momento no he encontrado. He tratado de buscar en el archivo y claro, esto es algo que queda bastante por investigar, pero por el momento no. Y no me extrañaría porque es que ¿sabes? Es algo que se usó en tantos países que posiblemente también hay estas piezas en las islas vecinas. Estoy desesperada por hablar. Sí, vamos, ¿cómo estás? Desesperada. Sí, sí, ahí va yo a esperar si a ver, Iliana había terminado ya. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, doctora Bueno, Posada, buenas colega noches. también del programa. Sí, buenas noches. Yo les quiero dar las gracias a Jennifer y a Laura por las conferencias. Por Actividad. inventado este programa de conferencia que creo que está genial. Quiero felicitar a Tamara y a Ilian. Estoy emocionada, se los tengo que confesar. Es que veo, esto es como una ronquera, no es que voy a llorar, no se lo crean. Y aquí veo muchos nombres conocidos que daría media vida porque salieran las caritas ahí para saludar por lo menos y verlos. Y entonces, pues ahora sí, voy a felicitar a Tamara y a Ilian específicamente porque son las que han presentado trabajo. En cuanto a Tamara, le voy a decir que me encantó la presentación y voy a decir descubrimiento de este pintor, porque aquí no se conoce mucho. Bueno, yo me atrevería a decir que nada, pero tú sabes, como yo me quedé en la antigüedad, pues no te puedo decir si alguien más lo conocía o no. Entonces también quería señalarte que después me llame porque te tengo una investigación. Y en el caso de Ilian me parece muy buen trabajo la conferencia, la charla que has dado ahora, me parece muy buena. Bueno, la de Tamara también, no es que no, pero es que yo le tengo que agradecer a Laura un detalle que ella tiene y que ella tuvo y que me hizo, no lo voy a decir aquí porque no se trata de uno hablar de uno, pero que me hizo entender mejor tu trabajo, vamos a decirlo. El trabajo del cabello que yo, como que a uno no se le ocurre que eso se puede hacer. Tengo sí que decirte que no sé si es que tienes problemas para entrar a la casa de Muñoz Rivera en Barranquitas, que no has podido ver la obra que tienen allí. Pero yo conozco a la bisnieta o tataranieta, no sé ya en qué escala está, de Muñoz Rivera, y entonces pues que podríamos intentar que llegaras allí, pudieras verlo y retratarla y lo registraras, o sea, lo documentaras ya con una visión más reciente. Porque que cuando eso se registra en otras épocas, pues es así, vamos, de aquella manera. Hay un adornito allí, hay un cuadrito allí que tiene unos cabellos y hasta ahí. Pero valdría la pena, tú sabes, seguir el trabajo, o sea, seguir la investigación de ese tema. Sí, Porque gracias. me pareció fascinante y le tengo que agradecer a Laura muchas veces. Esto es un secreto entre las dos, ¿no? Al contrario, te tengo que agradecer yo, así que... Sí, y entonces, pues, y Tamara, ya te digo, me gustó mucho, no conocía el pintor. Creo que hiciste un trabajo bastante bueno dentro de lo que la limitación o sea, de lo que se conserva y de lo que hay. Yo diría que bueno, porque es que bastante bueno es cuando uno tiene como 500 obras y entonces no sabe cuál va a coger. Pero si eso es lo que hay, pues eso es lo que hay. Pero me gustó mucho y sobre todo me han hecho feliz. Sí. Saber que siguen para adelante. Sí. Hemos disfrutado. Me ha dado me ha dado mucha alegría poder verla y escucharla y muchas gracias. Me puedes por sus tratar de palabras. tú, que Sí. ya yo estoy en otra etapa.
Sí, sí. pero es No, a mí que también. siempre va a ser la profesora de antiguo. Sí, sí. Pero muchas gracias y definitivamente me voy a poner en contacto para poder hablar más Sí, y sí, sí. Te aseguro sí. que es bien interesante. Y a Mariel que la veo ahí como toda seria. Bueno, y las demás yo sé que están ahí, pero como no los Saludos. veo. Ah, y a Jennifer le quiero hacer una corrección, fíjate. Qué Oh, perversa oh, soy. ¿qué hice? Sí, El una typo del chat. correccioncita Sí, sí, chiquita. ¿Cómo está María de Lourdes? el typo del chat. No. Sí, una correccioncita. Es que en un momento dado dijiste que todas somos como mujeres o algo así, o compañeras, y de momento yo veo Daniel Orona, Marcos J. Lugo. Yo Se me refería refería a las a las presentadoras. conferenciantes. Ah, ok. Pues Sí, no. retiro el detalle, ok. No, era porque, Está bien, sí, no, yo que dije, espérate. no, de verdad que no, a ver, a Sí. mí me encantaría que si esto se repite, pues parte de esto también es ampliar la red y conocernos. Sí, eso sería Tener Pues espacios para el diálogo, he claro. tenido la oportunidad ahora de conocer a Mariel, ¿verdad? Entonces, pues seguir conociéndonos y pues el semestre que viene o el año que viene, cuando sea, pues tal vez seamos más y a lo mejor de aquí salga hasta un congreso, no sé. Mira, digo yo voy a Mariel. Bueno, a todas, porque lo que pasa es que y a María de Lourdes también, pero a Mariel la conozco de hace tanto tiempo. Nilce, gracias, un abrazo, me alegra Que no te voy a verte. poner en evidencia con eso de tanto tiempo. Sí, no, pero de verdad, muchas gracias y la verdad la felicito y sigan para adelante. Eso es bien importante. Muchísimas gracias, Fusa. Gracias. Le quería comentar que es que con relación a la pieza de Barranquita, realmente es que no he tenido el tiempo, porque es que primero entonces, es que estoy terminando el doctorado, pero también es que la primera que quería trabajar era la de la Casa Cautiño. Sí. Entonces, cuando fui al Instituto de Cultura, pues igual también tiene bien poca información, pero sí es interesante que tiene el nombre del artista, pero sí, igual es otra pieza que se necesita que se investigue y entonces también la técnica de ella es hecha de manera diferente, así que sí queda mucho por investigar. Una cosa que te iba a señalar también, hay una entre las tejedoras de cabello o las trabajadoras, artistas de cabello, vamos a decirlas así. Hay un nombre que decía, eran de las que mencionaba una de Caguas, y había una de Mayagüez que decía Dolores Rodríguez de Tío. Ella tiene que ser familia de Lola Rodríguez de Tío. Podría ser, ¿verdad? Sí, habría que investigar. Tiene que serlo. Y sí. si es familia de Lola Rodríguez de Tío, es familia de Tere Tío. Ya. La profesora Tío. Así que yo. Sí, también lo había pensado cuando vi el nombre y me quedé como, ¡oh! Y mira qué casualidad también, pero sí es algo que definitivamente queda. Tienes que tirarme una piedrita a Tere para ver cuánta información ella puede tener de ella, porque a lo mejor Tere tiene mucha información de la familia. Ah, pues está bien, pues muchísimas gracias. Lo apuntado aquí. Y lo que necesiten saben que estoy aquí. Gracias. Sí, sí. Pues nada, yo por mí ya acabé. Muchísimas gracias. Bueno, de momento. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta para nuestras ponentes? Mientras, alguien... Sí, en lo que tal vez alguien se anima, quería una pregunta a Tamara, que mientras la escuchaba me quedé pensando que es algo que siempre he tenido duda con el tema del paisaje, si realmente estos son idealizados, o sea, esto no es como, ¿verdad? La idea que tenemos del paisaje de los impresionistas que salen al exterior con el caballete a pintar, si son idealizados y hasta qué punto esa idealización también es para explotar, porque lo que tengo entendido es que muchos fueron a Europa, muchas de estas piezas, entonces para explotar la idea de lo exótico. Pues esa era mi curiosidad. Sí, ¿te refieres entonces a los paisajes de Casabón realizados por él? Sí. Sí, depende de la obra. Hay obras que sí tienen unos elementos de idealización que van más por la línea de lo pintoresco y de por sí la misma técnica y tendencia de lo pintoresco es una construcción de una composición paisajista. Ya hay unos parámetros establecidos sobre textura, sobre qué elementos composicionales añadir para que este sea el tipo de paisaje. Y hay muchos de esos paisajes que encajan bajo esos parámetros de lo pintoresco.
Entonces, con Casabón hay un poco esta mezcla de una composición pintoresca, pero muchos elementos naturalistas a la hora de hablar de la representación de la flora y fauna de Trinidad, especialmente la flora y eso. Así que él trabaja una mezcla ahí muy interesante. En el contexto de lo que él está produciendo en Trinidad, después que él se establece después del 48, él está de una manera muy consciente, me parece, apelando a su público británico. Él tiene un mercado relativamente limitado en Trinidad y ese va a ser el mercado británico de una élite que va a estar en constante movimiento entre Trinidad e Inglaterra, porque van a ser muchas familias británicas que se establecen de manera temporera en Trinidad por el trabajo de alguien, van a estar unos cuantos años y luego salen, y muchos de ellos entonces comisionan obras, paisajes, que responden a ese interés por lo exótico. Y muchas de esas composiciones pues encajan dentro de ciertos parámetros de lo pintoresco que responden entonces, ¿no?, a ese gusto inglés. Así que creo que depende de la obra. Algo que sí me he percatado es que algunos de los lienzos en óleo que se conservan por Casabón tienden a tirar hacia lo más naturalista. Y ya entonces sus acuarelas, que son ya piezas más íntimas, más pequeñas, sus composiciones tienden a ser un poquito más a lo pintoresco, pero prestando mucha atención en el naturalismo, en las especies de las plantas y eso, la geografía de Trinidad, porque el interés no es representar esa geografía. No sé si te contesté bien la pregunta o si Sí, nos vamos por esa vía. esas acuarelas tienen un acercamiento más en esta vía de una mirada más científica, más de retratar la naturaleza. Sí, hay algunas piezas en acuarela que se nota la influencia de ilustración científica, donde hay un interés en, por ejemplo, representar la ceiba, representar este tipo de palma, por ejemplo, y la manera en la que se coloca en la composición, básicamente en el centro, con mucho detalle en torno, ¿no?, a la especie representada, está tomando de esas representaciones científicas. Depende de la obra. Y se me olvidó comentar que muchas de las piezas en acuarelas de Casabón sí eran realizadas al aire libre, que tampoco entonces me extrañaría que otras piezas un poco más grandes también en acuarela, él entonces utilizara las notas que él tomaba, sus bocetos, y luego culminaba con una composición que iría a su cliente ya en el taller. Un comentario con relación a esa pintura de las palmeras. Es que es como o sea, hay un paisaje tropical como luchando un poquito con unos árboles que, bueno, no son tan tropicales, pero bueno, podrían serlo. Pero yo me quedé pensando si eso era una pintura para el comercio, obviamente europeo, para un comercio que no fuera el local, porque es exótico para el que no es de aquí, o sea, de la zona del Caribe. Pero entonces yo dije, bueno, pues esto debe ser alguna pintura que él hizo como, qué sé yo, para llevar o llevar su paisaje, o incluso para, o sea, como para una exhibición o algo, sí. A eso me refería, cuando me llamó mucho la atención esas palmeras aquí al lado, que eran como unas matas en medio de plátano en realidad. Sí, de la que mostré con la de Rousseau son unos bambú, pero en muchas de sus composiciones él añade todo ese tipo de flora. Pero hay algo que no es bambú allí. Por el corte de la hoja, una hoja como grande, y el corte de cómo se rompe la hoja, eso es como más de... pues estoy pensando en otros los paisajes que mostré entonces. Sí, pero me suenan como lo de Rousseau. Sí, también. Pero me pareció muy interesante. Yo digo, mira, esto tiene que tener un interés de intercambio cultural, que era lo que quería decir con lo de la exhibición, o puede tener un interés de alguien que quiere una cosa exótica en su casa. Y entonces él dijo, bueno, para pintores exóticos yo. Un recuerdo, ¿verdad? Porque Sí, a mí esas pinturas también me han recordado a la tradición de las vedute, ¿no? Las vistas que se hacen de ciudades, que bueno, pues en un momento en el que no existe la tarjeta postal o casi también la fotografía no está producida muy en masa y tampoco tiene unos costos muy económicos, pero bueno, quizá como no está más comercializada, pues era muy
y como muy bien ha mencionado Tamara, él va a Italia, viaja por Italia. Hemos visto la vista marina de Nápoles, pero imaginamos que si fue a Italia, pues también tuvo que pasar por Venecia o por Roma. Entonces, quizá también vio estas pinturas, las vedute de Canaletto y esta tradición de pintar vistas típicas de una ciudad que cuando uno visita, puede ser por turismo, por vacaciones, por cualquier razón, pues quiere un recuerdo, ¿no? Y entonces estas pinturas quizá funcionarían también como un recuerdo que determinado tipo de público, y ella lo acaba de mencionar también, bueno, obviamente, ¿quiénes son sus compradores? ¿Para quién pinta? ¿Son pinturas para en un entorno académico para exhibirse, o son pinturas de alguien que les está comisionando, que quizá ha ido a la Trinidad, que quiere llevarse ese recuerdo del trópico, el Caribe, de esta visión idealizada o prototípica que existe del Caribe? Y yo creo que está adaptando también esos modelos, sobre todo porque es la vista de la ciudad con los personajes, ¿verdad? Que en un momento nos puede dar la escala, la idea de cuán monumental es el edificio o cómo de alta es la palmera, pero que también nos da una imagen de cómo son las personas, cómo es la gente que vive allí, para que hagamos un paralelismo entre personaje y paisaje, que nos da quizá una panorámica más amplia de lo que está representando esa vista. O sea que... Una pintura que me llamó la atención fue la primera con la que empezaste, la de la negra vestida de gala. Sí. Porque me llamó mucho la atención los pies tan pequeños. Y yo lo primero que hice fue mirar el pie y de ahí pasar a lo que sería el antebrazo de ella. Y entonces yo dije, pero aquí hay una desproporción descomunal. Sí. Pero claro, es que los pies son importantes porque obviamente los enseña, pero no es lo principal, sino que es la vestimenta arriba, la gala arriba, ¿no? Pero me llamó la atención eso. Y yo dije, ay, Dios mío, pero él se le fue la mano con el tamaño del piecito. Él tiene varias... Ajá, perdón. No, por favor, Tamara, contesta. Sí, es muy interesante todo lo que han comentado. Cuando Laura comentaste lo de la tradición de las vedute, me emocionó mucho porque efectivamente Canaletto es muy conocido por eso, pero esto es una tradición paisajista que va a continuar aún hasta el final del siglo XVIII y principio del XIX, con todos estos europeos, entre ellos, ¿no?, pintores que deciden viajar entonces a Italia para su educación y terminan produciendo y comprando ese tipo de piezas. Y figuras como Valencien, que es un pintor paisajista francés de final del siglo XVIII, establece unos parámetros paisajistas que son muy populares dentro de la academia, que son muy parecidos. El tipo de producción se asocia mucho con la vedute, ese tipo de representación de las vistas, tanto de las ciudades como de la ruralía. Y definitivamente muchas de las piezas que Casabón produce en Trinidad pueden encajar bajo ese concepto, que son piezas un poco a modo de souvenir, de recuerdo. Y hay algunas piezas que realizó en Italia que también pueden ser consideradas souvenir y que encajan un poco con esa tradición paisajista. Y esta pieza que tienen en pantalla, de esta vista de Puerto España, es parte de la colección que se encuentra en el Belmont House en Inglaterra, que es parte de la colección que Lord Harris, el gobernador de Trinidad, una vez él deja su puesto, él la envía a Inglaterra, y ese fue el gobernador para el cual Casabón trabajó por muchos años. Y me parece que él es muy representativo del tipo de clientela a la cual... para la cual trabajaba Casabón, ese era su público. Muchos trabajadores británicos que eran entonces asignados a Trinidad, sus puestos eran temporeros, iban a estar allí una cantidad de años y luego se iban. Y lo más probable, Casabón produjo entonces piezas como estas a modo de souvenir para esos clientes. Y este tipo de pieza que tiene aquí la negra en traje de gala, esta es parte de lo que yo llamaría una pequeña serie de pinturas similares que también se encuentra en Belmont House, que es parte de lo que Lord Harris se lleva a Inglaterra a su regreso. Y la mayoría de estas piezas no son retratos, yo los describiría más como tipos sociales, que son piezas donde se busca entonces representar como la mujer típica o la mujer en vestido típico en Trinidad.
y son muchas, son como 4 o 5 representaciones de mujeres con un traje similar, con algunas diferencias en adornos y vestimenta, pero tienden a ser así, no son retratos. Y hay algunas de ellas que tienen estas mismas discrepancias en las dimensiones, así que él no está trabajando entonces con una modelo de frente, no es el interés exactamente no tener esa representación anatómica perfecta. Pero dentro de esta colección hay también una pieza que es un retrato magnífico, donde se nota que realmente cuando Casabón iba a retratar a una persona, realmente él daba, ¿no?, ese paso adelante y daba una representación muy balanceada del cuerpo y todo eso. Así que esta en específico me parece que encaja dentro de esa producción, que es más de los tipos sociales, de este tipo de interés en lo exótico que había en esta clientela británica. Sí, sería el mismo prototipo, y perdóneme la persona que tiene la mano levantada, pero sería el mismo prototipo del jíbaro que se pintó, que es el prototipo del jíbaro. Que no me acuerdo, no me acuerdo quién lo pintó ahora mismo, por eso no te lo digo el nombre, pero... a lo mejor estás pensando en Pared y Alcázar. Ese Pared y Alcázar, eso mismo, sí. Sí, o sea que es un prototipo. Sí, él tiene varias de estas figuras que me pinta que va por esa línea, que él no está realmente basándose en una persona real, sino es más pues, en una idealización. Muchas de las facciones de estas figuras femeninas tienden a ser idealizadas. Él tiene algunas que esas facciones son casi clasicistas, del tipo que uno encuentra en pinturas académicas, que no son personas reales, sino que son más copiadas de memoria, figuras idealizadas. ¿Cómo? Hechas de memoria, a lo mejor un retrato, de un estereotipo, ¿verdad? Y engloba mucho, está enlazando con la tradición de la fotografía también. Hay muchos fotógrafos que recorren también diferentes geografías dentro incluso de un país mismo. En España pasa constantemente, o fotógrafos franceses que vienen y dan un tour por muchas ciudades buscando trajes típicos, buscando tipologías, como muy bien ha mencionado Tamara, para luego comerciar. Traje típico de esta ciudad, traje típico de esta comunidad, traje típico de... Y no son retratos de identidades concretas, sino que son tipologías. Ahí lo enlaza muy bien. Quizá conociera, ¿verdad?, también esta tradición de... Yo creo que es muy típica del siglo XIX, muy interesante. Sí, si no me equivoco, creo que mediados del siglo XIX hay una publicación grande, creo que para la década de los 40, que está dedicada a representación de los tipos franceses, y son litografías, ilustraciones de los distintos trajes típicos de distintas regiones en Francia. Así que es algo que como archivos, ¿verdad?, catálogos. Sí, efectivamente, es algo que a mediados del siglo XIX en Francia, en España, es algo que estaba bien en boga, esta representación de lo típico de distintas regiones, y se hacía a través de estas figuras como que muy tipos sociales, que no son individuos, sino una representación de un colectivo realmente. Muy bien, muy interesante. Pues vamos a atender a Quisqueya Díaz, que tiene la mano levantada. Vamos a ver si podemos... Vamos aquí, le voy a... ya, le quito el mute. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Soy como novatita aquí, no tengo que ver nada con lo que es historia. Me encanta la pintura. Gracias a mi profesora querida Jennifer, que nos tomé clases con ella. No quería, como no conozco mucho el tema, ¿verdad? Pero he quedado cautivada con esto del trabajo con el pelo. O sea, jamás pensé que aparte de una peluca, que desde la época de los egipcios, pues sabíamos que la estaban haciendo, se podía hacer obras de arte, porque esto es una obra de arte, y el tiempo que esto debió haber llevado a cabo la persona para... Algo que me llama la atención, las mujeres en esa época, ¿sabes? Que desde tiempos de antes nos enseñaban a bordar, a tejer, a hacer este tipo de cosas en el hogar, cuando estaban en esta época, ¿verdad? Principio del siglo. Esto era una costumbre enseñar en la casa, o sea, como una de las
faenas que una dama debería conocer, o esto era pues una persona que se dedicaba, era un orfeo, o sea, era un artista en esta medio. manipulación del pelo. O sea, una preguntita. Sí, hola Quisqueya, gracias por la por la pregunta, oportunidad. gracias. Pues para contestarle la pregunta, he encontrado que particularmente en Estados Unidos y en el Reino Unido sí era una práctica que se adoptó, que entonces además de hacer costura, además de hacer manualidades, que si flores con papel, que si canastas, por ejemplo, sí hubo mujeres que entonces lo adoptaron. Hay entonces manuales, que hay un manual en específico que es español, que entonces lo que se llama es, y les busco ya mismo el nombre específico, que es que dice labores de mujer. Y entonces lo que dice es cómo hacer cartera, cómo hacer fundas de almohadas, son bien específicos, cómo hacer sombreros para niños, para hombres. Entonces hay unos que dicen cómo hacer exactamente joyería con pelo. Entonces cómo hacer cifras, que cifras entonces son los textos, los monogramas con pelo también. Que entonces sí se acoge como otra labor que hacían las mujeres. Ya entonces cuando es algo que se propaga y que tiene entonces mucha acogida, empieza a vender en grandes cantidades también el pelo. Se ha registrado que era costoso el material del cabello y que por lo menos en Estados Unidos que era algo que se vendía y que era codiciado también, y que entonces era como un material más que se utilizaba, ¿verdad? Y también entonces sí se desarrollaron grandes comercios. He leído que hasta hubo competencias entre ellos en Estados Unidos y en el Reino Unido, los comercios, y que hubo entonces que trabajaban en el ámbito de la peluquería y que adicionalmente hacían esto, o entonces orfebres también que se dedicaban a hacer las piezas, los separadores y demás para esto. Pero sí fue eso, que entonces tuvo tanta acogida que entonces se convirtieron en grandes comercios. Pero aunque hubo grandes comerciantes, también las mujeres continuaron haciéndolo como pieza, pues en su práctica entre ellas también, algo que también le enseñaban a sus hijas, pero era otra labor más. Pero igualmente continuaron ambos, las que se hacían entonces como que más de manera comercial y entonces las que eran privadas también, que estuvieron ambas como a la vez. No es que entonces desapareció lo que hacían más de carácter personal y dentro del ámbito de la casa, sino que también entonces tuvo lo que es comercio grande. Okay. Gracias. Me perdonas un pensamiento que me pasó así, que me hizo mucha gracia. Lo de la tradición del cabello y tal. Es que me puse a pensar, ¿quién escribió ese manual que dice labores para mujeres? ¿Cuándo se escribió y quién lo escribió? Si es un varón o una mujer. Pues fíjate, no tiene nombre. Lo que dice es que fue traducido por una mujer. Déjame entonces buscarle la referencia, que es un nombre sumamente largo, pero lo tengo entonces escrito y yo también, escuchándote explicando las labores, también me pregunto, ¿verdad? Que yo creo que a veces es algo que no se tiene en cuenta, porque estas labores se tienden a ver esencialmente femeninas, pero también preguntarnos si es porque, ¿sabes? Se nos olvida que son objetos pequeños que necesitan una manipulación precisa y las manos de un hombre no son igual que las manos de una mujer. No. Pensando también en la industria textil, como en el siglo XIX se empleaban a niños para que metieran las manitas cuando se trancaban las máquinas, porque ellos eran los únicos que tenían manitas para llegar a su huequito, ¿verdad? Sabemos que el resultado pues era cruel en muchas circunstancias, pero el tema del tamaño de las manos, o sea, la manipulación de objetos pequeños, hasta qué punto también es más propia de las mujeres porque tienen manos, no sé si, o sea, igual habrá hombres con manos muy delicadas, pero... Yo te iba a decir. Pues no he leído como tal algo que diga por qué, ¿sabes? O que dé más entonces énfasis en por qué era, ¿sabes? No he leído algo relacionado a eso, solamente he leído de que, mira, fueron mayormente los comercios grandes fueron dominados por hombres, pero sí igual pues hacían estas piezas hombres y mujeres. Es como entonces el que vimos Mark Campbell, y si quieren escribo el nombre aquí, ¿sabes? Él era un peluquero que se dedicó a esto, y si vemos entonces las imágenes pasadas, tengo que darle bastante para... Pero que él se proyecta él haciendo las piezas. Sí. Pero lo pienso porque, por ejemplo, con el caso de la escultura, sobre todo con cincel, se nos olvida que es un trabajo físico muy demandante. Ya.
Sí, pero por lo menos no he leído algo que distinga, a ver entonces si se destacaban más o si tenía que ver entonces eso. A lo mejor es por cuestión de destreza, que entonces o era más conocido pues entre las mujeres, pero que vean este caso de que sí, que ellos igualmente lo vendían y lo hacían, ¿verdad? Y se fabricaba. Entonces, relacionado a lo que comentó Fusa, déjenme entonces en esa imagen él manipula con mucha delicadeza. Sí, tiene que posar. Y las manos como, ¿verdad? Sujeta al material, es una ilustración, pero llama la atención. Tiene que posar para el grabado. El manual que les he comentado es este que ven aquí, no sé si ven el cursor. No es este, perdón. Poveda, míralo acá arriba. Mariana Poveda, y lo que indica que es la traductora, que entonces uno se queda como, pero entonces, ¿quién lo escribió? Por lo menos eso es lo que dice la documentación, es de 1827 y se llama así mismo Manual de Señorita o Arte para aprender cuántas habilidades constituyen el verdadero mérito de las mujeres. Y entonces lo que dice es que se creó en Madrid, pero no da más detalles. Si entonces si alguien está interesado en consultarlo, pues está disponible impreso en el Archivo General Nacional de Puerto Rico, y también he encontrado que está disponible en línea si a alguien le interesa, pero tiene que buscar de manera meticulosa pero está completo. Por ejemplo, no da mucho detalle. En cuestión del pelo, lo dice un poco de manera superficial, pero sí lo describe de manera interesante porque da las herramientas y este es el primer paso y tienes que esperar y, ¿sabes? Que igual llama la atención, ¿verdad? Pero esta es la única documentación hasta el momento, ¿verdad? Que he encontrado que es en español y que fue entonces utilizada ¿verdad? Y creada en Madrid, en España. La fecha me llama la atención de cuán temprano pudo haberse escrito por una mujer. No sé, digo, yo no sé poco del género, como le llaman por ahí, pues a lo del machismo, no machismo, lo que sea. Yo sé que no es machismo, pero me refiero hasta qué punto en esa fecha de 1827 una mujer tenía la libertad, porque si no tiene nombre, puede ser que lo publicaran así como así sin mencionar quién, ¿verdad? Quién lo escribe ni nada, sino que simplemente para que cuele. Pero es que eso de manual de las señoritas, sí, eso es como demasiado. Bueno, muy decimonónico, ¿no? Pues ya sí. es propio de su época. Sí, sí, sí. Pero yo creo que también, por lo que he visto, las mujeres, como se consideraba y lo digo así porque así es que se referían, una labor de mujer, pues entonces como que parece que era algo que ellas se podían desenvolver, como bueno, como es una labor de mujer, pues sí, ellas pueden ser autoras, sí, entonces pueden hablar de ello. ¿Sabes? Hubo otras que hicieron manuales en Estados Unidos, por ejemplo, que sí, pues son reconocidas porque como se consideraba una labor de ellas, yo creo que hubo entonces pues más ampliación de que ellas participaran en eso, ¿verdad? Pero esta es que no he encontrado, entonces lo único que dice el documento es que fue la traductora, te lo deja así como ambiguo, que quién sabe si ella igualmente lo escribió, pero esa es la única indicación que da. Habría que averiguar quién es ella. Y quizá Sí, viene no de he Francia. encontrado, sí, podría ser, o igualmente alguien que lo fabricó, ¿verdad? En España. Sí, más preguntas, pero sí, queda ahí la posibilidad. Ay, yo es que ahorita pensé en los cortadores de cabellos de los indios, la fiesta que harían y la cantidad de piezas maravillosas. Ya es que sí, el cabello sí, ¿sabes? A lo largo se ha registrado que sí, que hasta bueno, eso es lo que he leído, que entonces dentro de las piezas de Tutankamen que se han encontrado mechones de los familiares que se conservaron. Igualmente pues son cosas que hoy día continuamos practicando, que si conservar los mechones del primer bebé, recuerdo de algo que pues que pasa una vez y no regresa, igual hay personas que conservan los primeros dientes de leche, como que persiste esta idea de guardar esta materia y que es algo que también pues dura y también es que por eso es que se utiliza, pero sí, ha sido bien persistente y en culturas bien diversas que no tienen conexión alguna, ¿verdad? Y es interesante eso, que siguen insistiendo con el uso del cabello. Solo hemos cambiado de ropa y de tecnología.
Eso es muy cierto, dice, muy cierto. Y en ese sentido, también Ilian sí que tiene un valor de relicario, ¿verdad? No en el contexto religioso, pero sí de algo importante que uno conserva de un ser especial o de un ser querido y que va a pasar también, bueno, una reliquia en este caso va a pasar por diferentes generaciones Familia, y que va guardado en una pequeña joya, que ahí sería así el relicario. Y que es algo de un inmenso valor, que al final del día también es parte física, conserva la materia física de la persona que donó, vamos a decirlo así, esa determinada, el cabello en este caso. Sí, por eso Muy bien. definitivamente en la documentación aparece que se le llamaban reliquias. Claro, no tiene nada que ver con lo que es pues los santos y demás, pero sí, eso mismo que tú dices, de sentido de pertenencia, de de conexión valor sentimental. especial. Exacto, sí. Muy bien. Bueno, pues falta un minuto para que nos den las 8, ¿verdad? Y podríamos ya seguir, son las 8. Yo pero creo que esto es un éxito. queremos que no hablar todo de alguna manera, ¿verdad? No quemar todas las conversaciones porque nos queda todavía la segunda sesión de este ciclo, a la cual aprovechamos para citarles. Será el próximo jueves 28 de octubre, a esta misma hora, a las 6. En este caso, pues tenemos 3 ponencias. Serán las de la doctora Emilia Quiñones, la doctora Melissa Ramos Borges y la doctora Jennifer Sullivan, que de algún modo también va a cerrar, ¿verdad? Y va a culminar este ciclo de conferencias. Así que nos vamos a despedir. De momento solamente es un hasta luego y en esta despedida les vamos a citar al próximo jueves. Agradecer, aparte de a todas las personas aquí presentes y que también han animado la conversación, a nuestras ponentes, Ilian Colón, Tamara Díaz Calcaño, y a nuestra organizadora, la doctora Jennifer Sullivan. Y aprovecho también a nuestra gran moderadora, la doctora Laura Bravo, por haber aceptado y el apoyo. Un honor y una felicidad. Y gracias a todos los que llegaron en la tarde de hoy. Se agradece. Y pues esperamos verlos el jueves próximo. Nos vemos el jueves. Que descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Wow, qué emoción. Estoy que me subo por las paredes. Bien.